al 10. Josué. Leámoslo desde el 1 al 10. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes, que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. O sea que era un camino desconocido, ¿no? Porque dice que nunca habían pasado por ahí antes. Pero entre vosotros y ella hay una distancia como de 2000 codos, que son como 1600 metros. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendas cómo estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en eso conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al Gergeseo, al amoreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y así los invito a que oremos. Señor, te damos gracias por este día, Dios. Gracias por tu fidelidad, Dios, porque hoy, Dios, podemos ver que tu mano nos ha sostenido, Señor. Mira nuestros corazones, mira nuestras motivaciones, intenciones, Señor, todas aquellas cosas, Señor, que nos afligen, Señor. Hoy las ponemos delante de ti, Dios, y que te pido que en este momento, Dios, pueda ser un tiempo, Señor, para escuchar tu palabra, Dios. Tú conoces la necesidad de cada uno de nuestros corazones, Señor, y yo te pido, Dios, que la suplas conforme a como tú lo tienes dispuesto, Señor. Espíritu Santo, háblanos a nuestros corazones, redargúyenos, consuélanos, exhórtanos, Señor, pero que no salgamos de aquí como venimos, Señor. Que podamos recordar, Dios, que tú eres un Dios santo, Señor. Como lo vemos a través de la Biblia, Señor, aquellos hombres a los que te revelaste, Dios, cuando percibieron tu santidad, Dios, adoraron, Señor, y vieron quién tú eras, Señor. Yo te pido, Señor, que hoy, como verdad y vida, Señor, pueda revelar a cada uno de nuestros corazones, Señor, y que podamos ver tu mano, que tu presencia, Dios, hoy pueda estar entre medio de nosotros, Señor. Y que tu palabra, Dios, nos abra nuestras vidas, Señor. Te pido, Dios, que tú obres sobre cada uno de los que estamos aquí, sobre aquellos que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Y te pedimos por aquellos que no están aquí, que tú los ayudes, los fortalezcas, Dios. Pero más que todo, Dios, que traigas tu palabra a sus memorias, Señor. Te pedimos por los pastores ahí donde están, Señor, que tú los ayudes, los fortalezcas, Señor. Y que puedan ser esos instrumentos en tus manos, Señor, ahí donde están haciendo tu voluntad, Dios. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
y pueden tomar su asiento. Y aquí en este pasaje vemos al pueblo de Israel, ¿no? Oh, perdón, los niños pueden pasar atrás. Que vayan con Isabela. Los invitamos a que pasen, a que Isabela tiene una clase preparada para ustedes. Bueno, y en este pasaje vemos al pueblo de Israel, ¿no? No sé si conocen la historia, pero había una primera generación que Dios la liberó de Egipto, ¿no? Y llegaron cerca de la tierra prometida y mandan los espías, a los 12 espías, ¿no? Y van y regresan. Y les dan el informe. Y si me acompañan a Números 13, lo vamos a leer rápidamente para que podamos ver la situación de esta primera generación. Y está Números 13, desde el 25 hasta el 33. Y dice que volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días y anduvieron y guiaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cadés, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y ese es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Aná. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amoreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vemos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. O sea que en su concepto, 10 espías decían: no podemos conquistar, no tenemos la fuerza. Pero había dos, ¿no? Caleb y Josué. Y esa generación no confió en Dios. Y por eso pasaron 40 años en el desierto. Y tuvo que morir una generación para que se levantara otra. Y muchas veces decimos: no, Israel es tan duro de corazón. Pero muchas veces no nos vemos nosotros. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: haz esto? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a tu corazón y te está buscando? Y te rehusas y sigues en tu camino aún cuando sabes que estás haciéndolo mal. Y ahora, cuando venimos a Josué, esa es la segunda generación. O sea que ya murió una, ¿no? Y entonces Dios levanta a otra generación. Pero ahora están a punto de cruzar el Jordán. Y algo que me llama la atención en este pasaje es que en la primavera el Jordán es impasable, porque toda la nieve que se acumula en las montañas se derrite y hace más grande el río. Y no solo eso, sino también a la orilla del río hay animales, cocodrilos y todas las cosas que podamos pensar, ¿no? Y si nosotros nos ponemos en esa situación, creo que muchos de nosotros diríamos: no, pero ¿cómo vamos a pasar? Si el río es impasable o el Jordán es impasable. Tal vez nunca has tenido que cruzar un río que sea impasable, pero ponte a pensar cuántas situaciones en tu vida parecen impasables, parecen inconquistables, parecen que te van a aplastar. Pero aquí había una generación que confiaba en Dios. No sabían cómo iban a pasar al otro lado, pero sabían que Dios tenía el poder para llevarlos
a tener la victoria. Y que tanto a los seres humanos nos cuesta caminar por el camino de lo desconocido. Por ese momento sentimos muchas cosas, ¿no? Estamos los que nos preocupamos demasiado y decimos, ¿yo cómo voy a hacer? A eso me da ansiedad, yo voy a perder el control, ¿cómo voy a salir al otro lado? Y están los otros que tal vez eso les produce adrenalina, ¿no? De decir, sí, es algo que va a cambiar. Pero de todas maneras, el no saber lo que va a pasar siempre nos lleva a una posición de querer controlar las cosas, de querer estar ahí en lo seguro, porque a nadie le gusta salir de lo cómodo. Pero en lo cómodo nunca vamos a crecer. Y hoy, a través de este pasaje, quiero que veamos cómo debemos enfrentar lo desconocido. Cómo debemos enfrentar aquello a lo que Dios nos está diciendo, camina, y no sabes cómo hacer frente. Tal vez Dios se ha revelado a tu vida y Dios te está llamando a hacer algo y tú no lo quieres hacer. Tal vez Dios te está llamando a salvación y te está diciendo, ya no camines por eso. Y tú dices, pero yo cómo voy a caminar al otro lado. O tal vez eres un joven y estás luchando entre el mundo y lo de Dios. Y cada día Dios te llama más a que camines en Él. Y no importando la etapa de la vida en la que estés, todos tenemos situaciones que nos causan temor, que parece ese Jordán que no lo podemos atravesar. Pero a través de ese pasaje podemos ver cómo el pueblo de Israel conquistó lo inconquistable. Podemos ver cómo llegaron al otro lado, aún cuando humanamente no había un camino. Y la primera pregunta que nos debemos de hacer es, ¿cómo debemos enfrentar los caminos desconocidos? Hay algunos que los enfrentan en su fuerza, hay algunos que no los caminan, porque aún el comenzar les da temor. Hay otros que dicen, sí, yo le hago, pero se quedan entre medio del camino. Y quiero que vayamos al versículo 3, y ahí nos dice, y aquel varón, perdón, estoy leyendo Éxodos, vamos de regreso a Josué. El versículo 3 dice, mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y en el 4 dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. O sea, Israel nunca había pasado por ese camino. Pero ¿qué le dice? Sigue la arca del pacto. Ella va a caminar delante de ustedes, ustedes sigan. Nosotros no tenemos la arca del pacto, pero la arca del pacto tipificaba la presencia de Dios. Hoy nosotros no tenemos la arca del pacto, pero tenemos algo que se llama Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo debes de caminar en lo desconocido? Siguiendo al Espíritu Santo, siguiendo al Dios que vive en nosotros. Porque Él te dirá por dónde caminar, Él te dirá cómo hacerlo. Pero la primera pregunta es, ¿realmente eres un hijo de Dios? Porque muchos dicen ser hijos de Dios y el Espíritu Santo no mora en ellos. Entonces, ¿cómo cruzó el Jordán? ¿Cómo Israel cruzó el Jordán? Siguiendo la presencia de Dios. ¿Cómo debes de caminar por lo desconocido? Siguiendo al Espíritu Santo y siendo guiado por la palabra de Dios. Porque Él sabe por dónde debes de caminar. El problema es que nosotros lo queremos hacer como a nosotros nos parece. Y es ahí donde nos enfrentamos con el gran problema. No sé cómo hacerlo. Es que yo no voy a poder. Como Moisés, ¿no? Moisés de haber estado 40 años en el desierto todavía, cuando Dios se le revela ahí en la zarza, decía, es que yo no voy a poder. Y nosotros somos iguales. Pero Dios nos
ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos sostenga, para que nos fortalezca. Y quiero que me acompañen a Juan, capítulo 15, versículo 5. Y ese versículo, aunque lo he leído muchas veces, siempre que lo vuelvo a leer, me hace meditar en muchas cosas, porque muchas veces conocemos lo que dice, pero muchas veces no lo vivimos. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea que cuando tú caminas por lo desconocido, si estás separado de Dios, no lo vas a hacer. Pero aquí claramente dice: yo soy la vid. ¿Y qué es la vid? Podemos decir, es el tronco. Y en el tronco que hay, están todos los nutrientes, el alimento, todo lo que viene por las raíces. ¿Y quiénes somos nosotros? Las ramas. Y la rama necesita del tronco para vivir. Cuando la rama no está conectada al tronco, ¿qué pasa? Se muere, no da fruto, no sirve. ¿Y qué hace con esa rama? Se bota. Entonces, como no estamos conectados a la vid, no vamos a ser capaces de caminar en lo desconocido. Pero dice: el que permanece en mí. ¿Y qué es permanecer? Es estar ahí. Pero es estar ahí constantemente. No es ahora sí quiero, mañana no quiero, que si no, es estar ahí todo el tiempo. En los tiempos buenos, en los tiempos malos. Permanece en mí. Y después dice: y yo en él. Y después dice: ese lleva mucho fruto. Y dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. O vitalmente desconectados de mí, nada podéis hacer. Porque muchas veces no podemos enfrentar lo desconocido. Porque no estamos conectados a él. Porque para nadie es fácil caminar por un camino que no conoce. Porque en ese camino afloran muchas cosas, ¿no? Tal vez como los animales que estaban ahí a la orilla del mar, ¿no? O del río, perdón. También en nuestro caminar se levantan muchas cosas. Y muchas veces uno tiene temor, ¿no? Dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Yo no sé qué hacer. Pero es ahí donde Dios sale a tu rescate. Es ahí donde Dios abre un camino. Y quiero que me acompañen a Juan 14, 26, allá atrás. Y ahora aquí nos habla del Espíritu Santo, ¿no? Y decíamos que necesitamos el Espíritu Santo para caminar en aquellos lugares desconocidos. Y aquí dice más: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y si Dios da un Espíritu Santo, que es una persona, eso nomás nos deja ver que nosotros solos no podemos. Y aquí es donde muchas personas dicen: es que yo soy cristiano, pero yo voy a vivir el cristianismo en mis fuerzas. Nadie de nosotros puede vivir de la forma que Dios quiere en nuestras fuerzas. Si no, entonces Dios no hubiera dejado el Espíritu Santo. Él lo conoce todo. Y en la palabra Paracletos, que cuando habla del Espíritu Santo, dice: alguien llamado a ayudar. Alguien llamado a ayudar, en este caso, a los hijos de Dios. Y comienza más el Consolador. ¿Y a cuántos les ha pasado que cuando caminan por momentos difíciles necesitamos ser consolados? Porque parece que las fuerzas se nos acaban, parece que las situaciones nos están hundiendo. Y dice: es confortar para que nos mantengamos de pie o pasar el punto de quebrantamiento. Porque muchas veces en ese caminar en lo desconocido
nos quebrantamos, ¿no? Llega un momento donde decimos, ya no puedo más. Yo he estado en muchos momentos de esos que digo, ya no puedo más, ya no tengo más fuerza. Pero ahí es donde el consuelo de Dios viene y uno dice, no, Dios no. Dios nunca se ha dado por vencido en mí, yo no me voy a dar por vencido. Pero no es porque lo podamos hacer en nuestra fuerza, que si no es porque el mismo Espíritu Santo te consuela, te da esperanza y te dice todo va a estar bien. Pero si no tenemos a ese Espíritu Santo, en ese momento te vas a adorar y no vas a poder seguir adelante. Y dice el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Porque en ese momento todavía no había venido, que si no lo vemos hasta el libro de los Hechos. Pero también nos dice, Él os enseñará no alguna cosa, que sino todas las cosas. O sea que ¿quién es el que te enseña? El Espíritu Santo. ¿Y quién fue el que guió a los escritores de la Biblia? El Espíritu Santo. O sea, ¿y quién es el que conoce la palabra? El Espíritu Santo. ¿No les ha pasado que por eso estamos en dificultad y como que viene aquella palabra y llena nuestra memoria? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trae esa palabra. Pero también dice, y os recordará todo lo que yo he dicho, o nos exhortará todo lo que Él nos ha dicho. O sea que no solo tenemos un consolador, pero tenemos a alguien que nos enseña, pero también tenemos a alguien que nos recuerda o nos exhorta la palabra. O sea, ¿y cómo debemos caminar por lo desconocido? Agarrados de la mano del Espíritu Santo. Pero para caminar conforme o de esa manera, necesitas morirte a ti mismo. Necesitas morirte a lo que tú piensas, necesitas morirte a hacer las cosas como a ti te parece, y necesitas sujetarte a Dios. Y aquí es donde todo se vuelve complicado. Pero hay que es tan difícil de sujetarnos, ¿no? Porque tal vez nos sujetamos a aquellos que nosotros pensamos que sí son mejores que nosotros, ¿no? Pero quieres sujetarte a aquellos que tal vez tú piensas que no tienen la capacidad para liderar. Ahí ya comenzamos en un problema, ¿no? Pero si no nos podemos sujetar a los que vemos, ¿cómo te sujetarás al que no es? Porque no pasa mágicamente. Y muchas veces Dios nos dice que hagamos cosas que en nuestra mente no tienen sentido. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, para caminar de esta forma, necesitamos cada día estar muriendo a nosotros. Muriendo a Carlos, muriendo al pensar que yo me la sé toda, aún en pensar que yo soy mejor que tal vez los otros. Porque muchas veces no lo decimos, pero con nuestra actitud y nuestra posición decimos más. Y es muy claro el primer versículo que si no estamos conectados a Él, nada podemos hacer. Y por último, quiero que me acompañen a Romanos 8:14. Y aquí en el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. O sea que el que tiene el Espíritu Santo son hijos de Dios. Si tú no eres hijo de Dios, no tienes un consolador, no tienes a alguien que te enseñe, no tienes a alguien que te recuerde la palabra. Y de la misma forma, no estás conectado a la vida. Porque el Espíritu Santo es, podríamos decir, el down payment
es lo que te asegura que eres hijo de Dios. Y ese mismo Espíritu Santo es el que no te deja vivir como tú quieres. Entonces, si tú no eres hijo de Dios, tú estás caminando en lo desconocido, en tus fuerzas, en tu sabiduría y en lo que tú puedes hacer. Y tus fuerzas se acaban, tu sabiduría es limitada y lo que tú puedes hacer también es limitado. Pero cuando eres hijo de Dios, tienes todo lo que necesitas para pasar al otro lado. Pero necesitas caminar de la mano de Dios. Caminar en lo que Él quiere que hagas y no lo que tú quieres hacer. Caminar en su voluntad y no en tu voluntad. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿somos hijos de Dios? Tal vez esta es una pregunta recurrente, ¿no? Que siempre nos está diciendo lo mismo. Pero es que es algo muy importante. Porque si tú no eres hijo de Dios, tú tienes una condenación eterna, seguro. El día de mañana no vas a poder decir, es que no me dijeron. Porque creo que el pastor ha repetido esto muchas veces. Realmente somos hijos de Dios. Realmente estamos seguros que si hoy Dios viene por nosotros, vamos a ir con Dios. Porque nos podemos llevar una sorpresa. Que nosotros pensemos que vamos a ir con Dios y no estemos con Dios. En ese día ya no va a haber más oportunidad. Y lo segundo que vemos en este pasaje, o la segunda pregunta que debemos de preguntarnos es, ¿cuál debe de ser nuestra condición para cruzar o para pasar esas cosas que parecen impasables? Y si vamos de regreso al libro de Josué, ahí capítulo 3, en el versículo 5, y dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿O sabe cuál debe de ser nuestra posición? Santos, apartados. Y eso es algo que, si uno de los atributos que a mí en lo personal me impacta, es este: la santidad de Dios. Porque Dios está sobre su creación. Dios no es compañero de nadie en su pecado, ni Él va a tolerar el pecado de nadie. Y muchas veces tenemos una idea, sí, es que Dios conoce. No, es que delante de Dios pecado es pecado. Y Dios es un Dios santo que está apartado o está sobre la creación. Y la palabra, si vamos a Hebreos 12:14, Hebreos 12:14, Hebreos 12:14, y dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que Dios nos llama a ser su pueblo exclusivo, una relación exclusiva, apartado para Dios. O sea que ¿cuál debe ser la condición de nuestra vida? Apartados para Dios. ¿Y qué tan difícil es eso, no? Porque hay muchas cosas las que no van a edificar tu vida. Y para caminar en Dios, para estar listo ahí, para pasar esas cosas impasables, necesitas estar apartado para el propósito que Él tiene. Y si vemos ese pasaje, ayer que meditaba en él, dice en el comienzo, seguid la paz con todos. ¿Y qué tan fácil es tener paz con todos? Muchas veces es difícil, ¿no? Porque es que para tener paz con todo yo tengo que bajar mi cabeza
y ceder mi derecho. Porque cuando yo no me quiero morir a mi situación, entonces en vez de tener paz, yo lo que causo es división. Y dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O si le damos vuelta, dice, nadie puede ver al Señor sin santidad. Y tampoco habrá paz. Porque es cuando yo estoy apartado para Dios. Yo estoy enfocado en lo que quiere. Y entonces yo puedo tener paz con los de mi casa, con los de mi entorno. Pero volvemos a lo mismo. Es que para eso necesito morir a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Y por eso Pablo decía, es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y que tanto nos cuesta entender eso, ¿no? Porque es muy fácil decirlo así, es que la Biblia dice, es que ya no vivo yo, vívelo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y síguelo. Porque dice que los que lo aman caminan en sus mandamientos. Y esa es la verdadera marca de un cristiano verdadero. O sea que nuestra condición debe de ser estar separados para lo que le place al Señor. Y no tocar aquellas cosas que a Dios no le placen. Y eso nos debe llevar a una cosa, a adoración y servicio para Él. Si vemos a Isaías, si vemos a Moisés, cuando tuvieron ese encuentro con Dios, si vemos al mismo Pedro, ¿cuál fue la reacción de ellos? Adorar. Y vieron quién realmente era. Pero cuando ves la santidad de Dios, y es aquel Dios grande que está sobre ti y que ha tenido misericordia y compasión una y otra vez contigo. Lo único que puede salir de tu corazón es agradecimiento. Lo único que puede haber en tu corazón es decir gracias Dios por tu misericordia y por tu compasión. ¿Qué debe de haber? Reverencia. Y muchas veces no tenemos eso. Venimos a la iglesia como que vamos a cualquier otro lugar. Pues aquí estamos delante del único Dios, de Dios verdadero, el que habló y se hizo, el que te creó a ti, el que te dio un plan y un propósito, el que decidió hoy que tú estuvieras aquí. Entonces necesitamos estar apartados para Dios. Y quiero que también vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 2 al 15. Colosenses 3, versículo 12 al 15. Y antes, aquí desde el 5, nos dice ahí el título, no sé si en su versión dice, pero la mía dice, la vida antigua y la nueva. Y antes nos habla del viejo hombre que dice hacer morir pues lo terrenal en el versículo 5, ¿no? Y dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Y nos viene hablando de todas aquellas cosas que el hombre fuera de Dios practica. Pero en el 12 nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. O sea que debemos de vestirnos o caminar en eso. Y dice de entrañable misericordia. O sea que ver las miserias de los demás y tener compasión en nuestro corazón. De benignidad, siempre ver lo mejor en los demás. De humildad. Y hablábamos ayer en el devocional de las alabanzas de la humildad. ¿Y qué es la humildad? Ver a los demás más grandes que Él. El servirles. Porque esa fue la posición que Cristo tuvo, aún Él siendo Dios. Él se humilló a sí mismo para servir a los demás.
para morir por ti y por mí. Muchas veces decimos que somos humildes, pero verdaderamente no lo somos. Y dice de mansedumbre, de paciencia. ¿Y qué tanto nos cuesta ser pacientes, no? ¿Por qué no se apura? ¿Por qué no camina más rápido? ¿Por qué no hace esto más rápido? No. Y la humildad va conectada a la paciencia. Porque cuando tú ves al otro más grande, también lo aceptas como es. Entiendes que Dios nos hizo diferente. Y muchas veces no aceptamos a diferencia de los demás, ¿no? Yo soy el primero que me he dado cuenta que yo lucho mucho con eso. Porque hay personas que me cuesta tanto aceptarlas. Pero también Dios me lleva a meditar y decir, yo te acepto a ti a pesar de todo lo que eres. Entonces, ¿quién soy yo para no aceptar a los demás? Y dice, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. O sea que nos dice santos y amados y nos comienza a describir. Y aquí viene lo que más nos gusta, ¿no? Perdonarnos. Y yo por muchos años luché con esto. El perdonar a los demás. Y decía, no, ¿yo cómo lo voy a perdonar? Pero el día que Dios me abrió los ojos y me dijo, si yo te he perdonado tanto a ti, ¿quién eres tú para no perdonar a los demás? Y ese día me quité una carga tan grande de mi vida y sentí la libertad porque entendí que Él me había perdonado. ¿Y quién era yo para no perdonar a los demás? Y cada día practico eso, el perdonar. Porque eso es lo que Dios nos llamó. Tú no puedes darle algo que no tienes en tu corazón. Si tú no te sientes perdonado por Dios, no vas a poder perdonar. Pero Dios subió a la cruz y te perdonó lo imperdonable. ¿Quién eres tú para no perdonar? Y después dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. O sea, ¿y quién es nuestro mayor ejemplo? Cristo. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea que la santificación o el proceso de santificación o estar apartados para Dios nos debe de llevar a vivir de esa forma. ¿Y qué es lo que está ahí presente? Es el carácter de Cristo. Muchas veces quisiéramos pensar que Dios está más interesado en darnos ese tiempo confortable o una vida confortable. Pero Dios está interesado en que te parezcas a Él. Porque un buen hijo es como su padre. Y en las dificultades, las aflicciones, te santifican o te purifican. Porque ahí también ves lo peor que hay en tu corazón. Ahí también ves la falta de humildad, la falta de amor, la falta de misericordia, la arrogancia, el orgullo que uno muchas veces tiene. Y muchas veces no es fácil verse uno mismo. Pero es ahí donde aprendemos a tener compasión, a tener misericordia, a amar a los demás, a entender que así como ellos tal vez hoy están perdidos, nosotros también estamos. Y alguien nos vio con compasión, alguien nos vio con amor. Pero como dice el pastor, somos los de la ley del embudo, ¿no? Queremos lo ancho para nosotros y a los demás le queremos dar lo angosto. Y no debería de ser así. Entonces, para caminar en lo desconocido, Dios te llama a estar apartado para Él. Y en eso desconocido, Dios trabaja en ti para que cada día seas una evidencia de Él. Y ahora quiero que me acompañen a Romanos 12, versículo 1 y 2.
Y creo que la mayoría de nosotros hemos leído esos versículos, pero siempre es impactante ver cómo la palabra de Dios nos habla una y otra vez. Y aquí dice así que, hermanos, o sea que Pablo le está hablando a la iglesia. Dice: os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después en el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que lo primero que dice es: os ruego por la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios? Que Él vio nuestra miseria y aún así extendió su bondad para nuestra vida. O sea que no estamos aquí, Dios no nos sacó porque éramos los mejores, porque éramos las personas especiales, no. Él nos salvó. Y aún si no te ha salvado y estás siendo expuesto a la palabra, estás aquí por la misericordia de Dios. Porque Él aún en tu miseria extiende su bondad para ti. Y dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y el sacrificio duele, ¿no? El sacrificio, uno sacrifica algo, uno dice: ¿será que sí? ¿Será que no? Pero aquí Pablo nos está diciendo que presentemos vuestro cuerpo, tu vida, lo que tú eres, en sacrificio vivo. Y dice: santo, apartado para Dios, agradable, lo que a Dios le agrada. Y dice que es vuestro culto racional o una verdadera adoración. ¿Tú quieres adorar a Dios, verdad? Hazlo con tu vida. Como vives, apartado para Dios, caminando en su palabra día tras día, haciendo su voluntad y no la tuya. Porque muchas veces pensamos que la adoración es venir, cantar unas alabanzas y ya. Eso hace parte de la adoración. Pero es que Dios no quiere algo exterior, Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu vida. Y Él ve la motivación y la intención de nuestro corazón. Tú puedes levantar la mano y parece que estás adorando a Dios. Pero cuando hay pecado en tu vida, cuando hay cosas incorrectas en tu vida, cuando tus motivaciones e intenciones no son las correctas, cuando vives como te parece, cuando vives aún en contra de la palabra de Dios, que te hace pensar que eso va a llegar delante de Dios, un Dios santo. Porque es muy fácil hacerlo desde afuera. Pero Dios quiere tu vida. Dios quiere tu corazón. Porque Él quiere una adoración verdadera. Porque Él quiere que vengamos delante de Él. Porque para eso fuimos creados, para adorar a Dios. Y dice: no os conforméis a este siglo. ¿Y cuánto nos conformamos? A la sociedad. ¿Cuántos queremos hacer lo que la sociedad hace para ser aceptados? Pero Pablo aquí no dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. O la palabra metanoia, que dice cambio de mente, que resulta en cambio de vida. Ten cuidado con lo que piensas, porque ahí vas a caminar. Y aquí nos dice que el cambio de mente hace un cambio de vida. Y dice: por medio de la renovación. ¿Y qué renovar algo? Si renovamos una casa, la cambiamos, ¿no? Lo hacemos nuevo. Si tienes un carro clásico, a los que les gustan los carros, y lo renuevas, lo haces nuevo. Aún así que sea del año, no sé, 80, 70, pues está renovado, ¿no? Ha sido nuevo. Y aquí dice: por medio de
de la renovación o por medio de hacer nuevo vuestro entendimiento o vuestro pensamiento. ¿Y qué es lo que va a renovar tu pensamiento? Esto. Porque ya no piensas como el mundo piensa. Que si no ahora piensas como Dios piensa. Ya no haces lo que a ti te parece correcto. Que si no haces lo que es correcto delante de Dios. Que ahora entiendes que no es para ti la gloria. Que si no es para Dios. Y ahora entiendes que ya no es tu vida, que si no es la vida de Dios. Porque Él pagó un precio muy grande por ti. Y después nos dice, para que comprobéis o discernáis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Pero no perfecta para ti y no muchas veces agradable para ti. Que si no es buena, agradable y perfecta para Dios. Pero entre que cada día nos vamos muriendo más y más, entendemos que esa perfecta voluntad nos da completo. Y tampoco ahí dice que va a ser fácil, que no van a haber momentos difíciles, porque todos los tenemos. Entonces, para caminar en lo desconocido, lo primero que nos tenemos que asegurar es tener al Espíritu Santo o la presencia de Dios y estar conectados a la fuente. Lo segundo es la condición de nuestra vida. Debemos estar apartados para Dios. Porque dice, sin santidad nadie verá a Dios. El que está en el proceso de la santificación cada día es más semejante a Cristo. Pero también tiene una verdadera adoración. Porque ese es el resultado de la santificación. Cada día entiendes que Dios te creó para adorarlo. Entonces, si esas cosas no están presentes en tu vida, te debes de hacer la pregunta: si yo no adoro a Dios, ¿a quién estoy adorando? Y posiblemente te estás adorando a ti mismo. Y tú eres tu propio Dios, o puedes estar adorando a tu familia, un trabajo, las cosas materiales y todo lo demás que el mundo ofrece. Porque si lees el Antiguo Testamento, el problema más grande de Israel fue que iba tras sus ídolos. No hay ninguna diferencia con nosotros. Una y otra vez estamos creando ídolos. Y Dios tiene que venir y meter la mano otra vez y ubicarnos. Y entonces, lo último que nos debemos de preguntar es: ¿qué podemos esperar si caminamos por esos caminos desconocidos? Y quiero que hagamos ahí a Josué, capítulo 3, versículo 17. Y aquí vemos qué fue lo que Dios hizo entre medio del pueblo. Y dice más: los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco. O sea que aquel río, el Jordán, que no se podía pasar, Dios lo dividió. Y aquel pueblo pasó en seco, dice, firmes en medio del Jordán hasta quedó todo el pueblo. Acababa de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Aquello que no se podía pasar, aquello que era impasable, Dios lo hizo pasar. No es nada diferente a lo del Mar Rojo. Cuando venían siguiendo a los egipcios venían siguiendo a Israel, pudieron pasar en seco. Y aquí otra vez volvemos a ver lo mismo: pasaron en seco. ¿Y saben por qué Dios muchas veces nos pone en situaciones que son impasables en nuestras fuerzas? Porque Él se lleva la gloria. Porque ahí, como el pueblo de Israel podía decir
es que nosotros lo hicimos. No, porque aquí era impasable. Pero en esas situaciones que son impasables, que son difíciles, que muchas veces nos causan tanta angustia, lo que puedes estar seguro de es la mano de Dios a tu favor. Pero también ver cómo Dios se glorifica y cómo los que están a tu alrededor pueden saber que hay un Dios que está a tu favor, que extiende su favor. Es por eso necesario que caminemos en lo desconocido, porque ahí vamos a crecer, ahí vamos a aprender a confiar en Dios. Es muy fácil decir, oh sí, Dios, yo confío en ti. Pero cuando estás en lo cómodo es muy fácil. Cuando estás en la aflicción, cuando ves aquellas cosas que parecen que no cambian, es en ese lugar realmente donde vemos que realmente tenemos confianza en Dios. Y quiero que me acompañen a Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 6. Y esos son uno de mis versículos favoritos. Fueron los primeros que me aprendí no hace tanto tiempo, pero cuando tenía como 22 años. Y dice, fíate o confía de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, ¿qué puedes esperar? Cuando caminas por lo desconocido, poner tu confianza en Dios. Tu confianza va a crecer. Pues dice, fíate o confía de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu entendimiento o en lo que tú piensas. Pero dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de tomar malas decisiones? Y es Dios el que mete su mano y endereza. Pero debemos hacerlo primero. Confiar de Jehová de todo nuestro corazón. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántas veces tomamos decisiones en lo que nosotros pensamos? Tú no conoces lo que viene adelante. Dios sí lo conoce. Dios ya sabe lo que va a pasar. Entonces, ¿qué podemos esperar de ahí? En lo desconocido es tener una confianza en Dios. A mí en el laboratorio me ha tocado pasar muchas situaciones que han afligido tanto mi carne. Ya ha habido momentos que digo, ya no sé qué más hacer, ya no voy a salir de aquí. Pero he visto como Dios una y otra vez mueve al que tenga que mover para mostrar su mano. Y yo sé que mis compañeros pueden decir lo que quieran de mí, pero han podido ver que Dios está ahí, que Dios está con sus hijos. ¿Ha sido para mí fácil? No. Pero eso me ha llevado a confiar más en Dios, a saber algo que parezca que ya sea en el último momento, esperar que Dios va a meter su mano por mí. Y es que eso no se aprende estando cómodo. Es muy fácil cuando nosotros vemos que Dios usa a alguien que sí, que aquella persona tiene confianza. Pero pregúntale por todos los procesos que se ha tenido que pasar y vivir. Y es que eso es lo que no queremos pasar. ¿Es fácil? No. Para mí no es fácil. Yo muchas veces he querido tirar la toalla y decir, no, yo no puedo con esto. No hace mucho estaba en esa situación. Pero es en esos momentos donde lo que el salmista decía, se predicaba su alma. Que por qué su alma se turbaba o por qué su alma se afligía y se espera en Jehová.
Y es en esos momentos que debes de recordar quién es Jehová. Porque Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Pero también es en esos momentos que Dios nos corrige. Y algo que ayer veía en Hechos 12, que dice que esa corrección nos lleva a estar apartados para Él. Y la disciplina hace eso. La disciplina te lleva a quitar aquellas cosas que no te sirven. ¿Qué ha hecho Dios en el laboratorio? Matarme a pedazos, quitarme todas aquellas cosas que a Él no le hagan. Para mí es fácil, ¿no? Porque yo siento como que me estuvieran arrancando la piel. Pero no hay otra manera de matarnos. Y el problema es que nosotros nos resistimos a morir. Yo casi pasé 2 años dándome duro con la misma situación y decía, yo no me doblo. Hasta que un día dije, ya no puedo más. Yo prefiero mejor doblar. Y el que se estaba dando mala vida era yo. Porque el que ha sido más bendecido y enriquecido por eso soy yo. Porque he podido conocer y ver la mano de Dios. Entonces, en esos caminos del conocido, es donde tu confianza incrementa. Es donde puedes ver la mano de Dios moverse por ti. Y quiero que también vayamos a Hebreos 10:38. Y aquí nos dice Hebreos 10:38, más el justo vivirá ¿por qué? Por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Y qué es la fe? La fe es la confianza o la dependencia en Dios basada en el hecho de su palabra y estar totalmente convencido de sus promesas. O sea que puede ser que no veas nada, pero la fe es la que te hace confiar que Dios hará, que Dios te sacará, que eso no va a ser para siempre, que vendrán mejores momentos y que Dios está ahí. Entonces, en lo desconocido es donde Dios te enseña a vivir por fe. Porque es muy fácil caminar en lo que ves. Eso todo lo podemos hacer. Pero qué tan difícil es confiar en las promesas de Dios cuando sientes que todo se está viniendo abajo. Y tal vez estás orando por tu familia, por aquellos que están a tu alrededor, y tú dices, parece que en vez de ir en lo mejor van en lo peor. En vez de hacer un buen cambio, parece que todo va más mal. Y quizás uno quisiera tirar la toalla y decir, me largo, vean qué hace. Pero es ahí donde debemos de recordar las promesas de Dios. Es ahí donde tienes que recordar la fidelidad de Dios. Recordar que es en Él. Que lo que Él dice, Él lo cumplirá. Que Él es fiel a su palabra. Y que Él llega en el momento adecuado. Y a lo que los seres humanos más nos cuesta es esperar en Dios. Porque nosotros queremos las cosas rápido. Y muchas veces dicen, no, es que ya esperé meses, Dios. Sí, pero es que ese es su tiempo. ¿Cuál es el tiempo de Dios para todo? Tal vez para Dios no son meses. O tal vez no has aprendido lo que tienes que aprender. Porque nosotros somos los que alargamos los procesos. Y tú dices, ¿por qué no cambian? Y Dios dice, ¿por qué no cambias tú? Y entonces Dios los hará cambiar. A mí, ¿qué me pasó en el laboratorio? Por 6 meses. Me hacían la vida imposible y yo decía, no puedo más. El día que ya yo me rendía y que está bien, si me toca trabajar más, yo trabajo más, lo que quiera. ¡Bum! Cambiaron como si nada. Como que les dieron el switch al revés y ya se acabó todo. ¿Por qué? Porque yo no me quería doblegar.
Porque yo estaba ahí todavía pataleando y diciendo, no, yo no me voy a morir. El día que bajé mi cabeza y me comencé a morir, Dios también comenzó a transformar la vida de los demás. ¿Han cambiado como yo quisiera que cambiaran? No. Pero sí han cambiado. Entonces, es ahí donde ya no ves con tus ojos carnales, que sino con tus ojos espirituales. Y preguntémonos esto: ¿qué tan fácil hemos sido nosotros? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí somos fáciles. Pero aún así, el pastor ha tenido paciencia, ¿no? Y ha estado ahí predicando una y otra vez, aconsejándonos, ¿no? ¿Por qué nosotros no podemos tener la misma condición con los demás? Ahora traigámonos a Dios. ¿Qué tan paciente Dios? ¿Qué tan paciente ha sido Dios contigo? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Y Dios viene con su amor y te sostiene y está ahí para ti. El problema es que nosotros queremos las cosas rápido. Y Dios no es el McDonald's ni el Burger King o la comida rápida donde vas, la pides y te llega. Es Dios soberano. Y es el que decide cuando se acaba. Y es el que decide cuando cambia. Porque es que Él está interesado en trabajar con sus hijos. Porque Él no está viendo ahorita, Él está viendo el futuro. Lo que necesitamos para cumplir su voluntad. Pero aquí podemos ver un pueblo que caminó, que parecía imposible cruzar. Y Dios los encontró. Dios puso su mano ahí y pudieron cruzar. Tal vez tienes una situación que tú dices parece imposible. Tal vez hay algo que tú dices no puedo pasar al otro lado. Pero hay un Dios que te puede hacer pasar al otro lado. Hay un Dios que su presencia te sostiene. Hay un Dios que se muestra. Pero para eso necesitas ser hijo de ese Dios. Porque tú no puedes ver la mano de tu Padre si ese no es tu Padre. Hay un Dios que cuando las fuerzas se acaban, Él la renueva. Pero para eso debes de caminar en lo desconocido. Para eso debes de tener una confianza, y la confianza, ¿a dónde la vas a obtener? En esos caminos difíciles. ¿A dónde va a crecer tu fe? Donde no ves nada y tienes que confiar en las promesas de Dios. ¿Y qué tan difícil es eso, no? Porque entramos en nuestra mente, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero es en esos momentos que debes de recordar los atributos de Dios. Que Dios es fiel, que Él no falla. Aunque el hombre falla, Dios no falla. Y lo puedes ver a través de la Biblia. José pasó muchas dificultades, pero Dios ya tenía un plan y un propósito de salvar a un pueblo. Vemos al mismo Moisés. Y puedes ver a través de la Biblia que Dios tenía un plan y un propósito. Y de la misma manera Dios tiene un plan y un propósito para ti. Tal vez no es el que tú quieres. Tal vez es el no sé que te parece agradable a ti. Y todos pasamos por eso. Porque yo no puedo decir, yo nunca pensé en predicar y estar aquí. Para mí esto no era una opción. Y aún que he caminado en él, todavía lucho. Porque para mí no es fácil. Porque no es lo que Carlos quisiera hacer. Pero eso es lo que me da completud. Eso es, mi carrera no me da completud, todas las otras cosas que he hecho no me dan completud. Pero eso sí me da completud. Y por veces nos es muy difícil entender eso. Y eso no más habla de
de qué tan llenos de nosotros estamos. Pero cuando entiendes el propósito para Dios, o el propósito que Dios tiene para tu vida, y entiendes que es el adorarlo, vivir para Él, y que eso va a traer completud a tu vida, no tiene precio. Porque puede ser que los demás tengan cosas materiales, tengan muchas otras cosas, pero no hay nada mejor que tengas paz. No hay nada mejor que sepas que hay un Dios que pelea por ti. Entonces, que en esa tarde podamos preguntarnos, primeramente, ¿somos hijos de Dios? Tal vez hay algo enfrente de ti que no puedes caminar, que parece imposible. Tal vez Dios te ha estado llamando a que vengas, pero Él quiere cambiar tu vida. Y te dice, yo no voy a ser capaz. Y estás en todo lo correcto. Tú no eres capaz. Pero hay un Dios que sí es capaz. Que el mismo que me ha sostenido a mí, el mismo que ha sostenido al pastor, que el mismo que nos ha sostenido aquí. Ese es el mismo Dios que te está llamando. Tal vez hay una situación, tal vez tu familia no cambia. Tal vez no tienes lo que esperabas. Pero ese Dios es el mismo que puede cambiar los tuyos. Es ese mismo Dios que tiene un propósito para ti. La pregunta es, ¿vas a caminar en lo conocido o en lo desconocido? Lo conocido te va a llevar a estancarte, a frustrarte y a gastar tu vida. Y hay algunos que nos quedan tal vez más tiempo y hay otros que tal vez le quedan menos. Aunque porque uno está joven no quiere decir que nos queda bastante tiempo, ¿no? Pero en lo desconocido va a ser difícil, pero también vas a tener un resultado diferente. Porque ahí vas a llegar completo. Porque ahí Dios te va a enseñar quién eres. Y hoy en día lo que más duro le da a nuestra sociedad es que no sabemos quiénes somos. No tenemos una identidad. Y tú necesitas conocer al Dios que te creó para saber quién eres y saber para qué te creó. Y eso cambiará tu vida. Y así los invito a que nos pongamos de pie y que podamos orar. Dios, te damos gracias por este día que nos has dado, Dios. Gracias por que has tenido cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Dios, en este día. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros, Dios. Yo te pido, Dios, que hoy, Dios, podamos reconocer que tú eres Señor sobre nuestra vida. Mira nuestros corazones, nuestras motivaciones e intenciones, Señor. Aún con aquellas cosas que luchamos, Dios. Aún cuando tú nos estás llamando a caminar en lo desconocido, Dios. Entramos en crisis y decimos, Señor, es que yo no puedo, te equivocaste, manda otro. Y tú una y otra vez dices, no, eres tú. Yo te pido, Dios, que hoy podamos reconocer en nuestro corazón nuestra desobediencia, la dureza aún de nuestros corazones. Yo te pido que aquellos que no te conocen, Dios, que te reveles a ellos, Señor. Que abra los ojos de su entendimiento, Señor. Y que no vayan a una eternidad, Dios, de condenación, Dios. Que tu palabra, Dios, nos traiga de muerte a vida, Dios.
Que tu Espíritu Santo, Dios, traiga la convicción de pecado, juicio y justicia, Señor. Obra sobre cada uno de nuestros corazones. Espíritu Santo, trae claridad, exhorta, consuela a Dios aquel que está cansado, el que ya no tiene fuerzas, Dios. Yo te pido, Señor, que no vea con los ojos carnales, pero que pueda ver con los ojos espirituales, Señor. Que aquellos que parece que ya no pueden, Dios, que puedan recordar, Dios, que tus fuerzas nunca se acaban, Dios. Que tú eres el que levanta, Señor, al que ya no puede, que tú lo sostienes, Señor. Y que siempre podemos venir a ti, Dios, a ese lugar de descanso, Señor. Yo te pido que hoy, como verdad y vida, Señor, no seamos como la primera generación de Israel, Señor, que no creyó en tus promesas. Que dijeron no podemos conquistar esa tierra. Pero que podamos ser, Dios, esos hombres y mujeres que saben al Dios que servimos, al que es fiel, al que lo sabe todo, al que tiene todo el poder, al que puede hacer lo imposible posible. Dios, danos una fe, Dios, inquebrantable para caminar en aquello que no conocemos, Señor. Y que tu plan y tu propósito sobre verdad y vida, Dios, sobre la ciudad de Oma, Dios, sobre esta nación y sobre todos aquellos lugares donde saldrán personas a predicar de este lugar, Dios. Vamos a cumplir tu voluntad, Dios. Pero más que todo, Dios, que seamos hombres y mujeres, Señor, que te aman de todo corazón, Dios. Que saben humillarse delante de ti. Que saben quién tú eres, Señor. Que podamos impactar, Dios, nuestras generaciones y las que se levantarán, Dios. Que ese lugar pueda ser un lugar, Dios, para el alma cansada, Dios. Para aquel que ya no tiene esperanza, Dios. Que tu amor cada día crezca en nosotros, Señor. Que cada día, Dios, caminemos de tu mano, Dios, recordando que es de tu mano, Dios, que podemos atravesar lo impasable, Señor. Ayúdanos en esta semana, Dios, a meditar en esta palabra, Dios, a poder confiar en ti, Dios, a poder tener fe, Dios, a recordar que tus promesas, Señor, están descansadas en ti. Que tú no eres hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Dios. Que lo que tú dijiste, tú lo harás, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más, Señor. A estar delante de tu presencia, Dios. Yo te doy gracias por ese tiempo, Dios. Ayúdanos en cada una de nuestras luchas, en cada una de las situaciones que pasamos, Señor. Y te pido por aquellos, Señor, que no están aquí, que los ayudes, que los fortalezcas, Señor. Te pedimos por los pastores, Señor, que los ayudes en todas las situaciones que pasan, Dios. Que seas tú obrando sobre sus vidas, Señor. Y te pedimos, Dios, que los traigas con bien a ese lugar, Dios. Te damos gracias, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y Virgen va a cantar una alabanza.